Brevemente les voy a contar algunos datos que tenemos bien concretos. Ustedes saben que la población mundial se incrementó notablemente justamente en esos años entre la década del 40 y el 60, donde se desarrollaron los antibióticos y las vacunas, y además del agua potable, hasta ascender rápidamente a los 8.000 millones, como se estimó que alcanzamos esa población en noviembre del 2022. Y también la expectativa de vida creció en esos años por las mismas razones. Por supuesto que hay otras, pero el agua potable, los antibióticos y las vacunas se calcula que duplicaron o triplicaron la expectativa de vida. Así que sin duda tienen un rol importante en la salud humana. Y no hace mucho, pero les diría que hace de 2015, quizás, empezó a hablarse de las vacunas más allá de la eficacia, es decir, más allá de lo que se persigue con las vacunas cuando son construidas. Entonces se empezó a ver que las vacunas tenían efectos que llamamos eficacia, ¿no? Los estudios randomizados controlados, las enfermedades que pueden prevenir, pero también aprendimos la efectividad, ¿no? Que son los estudios de mundo real, ¿no? Donde descubrimos, por ejemplo, que a los pacientes les damos la vacuna de la gripe o del neumococo para que no tengan eventos coronarios, no solamente para que no tengan neumonía o gripe, sino para no tener esos fenómenos. Y, por último, se empezó a hablar cada vez más del impacto de las vacunas para mitigar los efectos de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces empezaron a surgir una serie de estudios, de publicaciones, ya digo, relativamente recientes, en la última década, les diría, y más cerca también, hasta el informe que hace la Organización Mundial de la Salud del año pasado, donde analiza cada una de las vacunas, las que tenemos disponibles y las que están en desarrollo o que deberían hacerse para microorganismos multiresistentes. Ya hay fase 2 de vacunas para Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, ¿no? Y hay otros desarrollos para Cinetobacter, Pseudomonas, etc. Es decir que las vacunas tienen un enorme impacto en la salud en términos de las vidas que previenen, millones de muertes, los años de calidad de vida y años de vida. Es realmente importante el impacto que tiene social y económico, y en el caso de la resistencia, prevenir el desarrollo de resistencia, erradicar infecciones y reducir las enfermedades que se pueden complicar con infecciones. Este año, en realidad hace un año y pico, elaboramos una encuesta desde Invera para médicos no infectólogos, donde les hacíamos un montón de preguntas acerca de si se sentían preparados para emplear antimicrobianos, porque la OMS hace una gran hincapié, les diría, en la formación de grado, pero no en la posterior. Y en realidad casi todas las especialidades indican antibióticos. Entonces les preguntamos si se sentían cómodos, si se sentían preparados para indicar antibióticos. Mandamos el abstract al Congreso de la SADI, así que les vamos a poder contar un poco más en el caso de que lo acepten, pero una de las preguntas era a esos especialistas no infectólogos si pensaban que las vacunas tenían algún rol en mitigar la resistencia. Y fíjense que el 60% no lo sabe o piensa que solamente las vacunas bacterianas pueden tener un rol. Entonces hay mucho para trabajar en los profesionales no especialistas en infectología sobre el rol de las vacunas para mitigar la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, como les decía, desde hace relativamente poco, desde diferentes organizaciones, sobre todo impulsadas por OMS, se destaca el rol de las vacunas para mitigar la resistencia a los antimicrobianos. Y sobre todo porque hay muchas infecciones virales, como les señalo aquí, donde se utilizan diferentes tipos de antimicrobianos. Entonces, realmente el rol que tienen las vacunas con respecto a los antibióticos y también los antibióticos sobre la microbiota. Entonces es un sistema que está encadenado y sobre el cual podemos influir. Y el tema de la microbiota
Hay algunos artículos que están saliendo recientemente que hablan del bystander effect, ¿no? Que es el efecto espectador. Eso, ¿qué pasa cuando uno da antibióticos y que no tiene actividad contra otros microorganismos de la microbiota? ¿Qué pasa con esos microorganismos sobre los cuales el antibiótico no tiene efecto? Y como muestra este y otros trabajos, en el 80% de esos gérmenes sobre los cuales no tenía actividad el antibiótico se desataron mecanismos de resistencia. Entonces, no es un problema menor el tema de evitar justamente el uso de antimicrobianos cuando no son necesarios. Y la verdad que el desarrollo de vacunas ha sido más importante en relación a los antibióticos, como vemos en esta diapositiva, cómo ha disminuido la licencia de antibióticos versus el desarrollo de vacunas. Así que yo les voy a contar qué datos tenemos acerca de cómo actúan las vacunas que tenemos disponibles en mitigar la prescripción de antimicrobianos y, por lo tanto, la mitigación de la resistencia. Fíjense esto, vamos a hablar primero de las vacunas bacterianas y después de las virales. Fíjense la vacuna conjugada para neumococo, cuando se incluye en Estados Unidos, primero la 7 valente, después la 13 valente, y ahora está la 20, también tenemos la 15, otras vacunas conjugadas. Fíjense cómo disminuyó notablemente el uso de antimicrobianos, diferentes grupos antimicrobianos en los niños. Bueno, usted dice, bueno, esto es en Estados Unidos, pero hay una estimación de lo que ocurre también en países de bajos y medianos ingresos. Saben que, curiosamente, Argentina es catalogada como un país de medianos ingresos, con 50% de pobres. Es medio raro la estadística. Debe ser que medianos, debe ser que la mitad reciben algún ingreso y los otros no. Debe ser así, pero bueno, la cuestión es que estamos como medianos ingresos. Pero fíjense que las vacunas conjugadas para los niños disminuyen 23 millones de episodios tratados, es decir, de ciclos de antibióticos. 23 millones. Y esto duplicaría si la vacunación fuera universal. Fíjense pertussis, este es un estudio ecológico que se hizo en Italia en 20 años en los niños, mostraron que el uso, cuanto más vacunadas estaban los niños, menos antibióticos se utilizaban y menos resistencia había. Claro, este es un estudio ecológico, ¿no? Pero lo que significa es que cuanto mejor estamos en las coberturas vacunales, tenemos niños menos enfermos si se utilizan menos antibióticos como cefalosporinas o quinolonas. Así que eso es importante tener en cuenta en un país como el nuestro, donde han caído fenomenalmente las coberturas vacunales y ahora estamos transitando una situación muy dramática. Tenemos brotes de sarampión, de coqueluche, hepatitis A. Así que realmente es una preocupación que no tengamos a nuestros niños vacunados. ¿Qué pasa con influenza? Otra vacuna, la primera de las vacunas virales. Fíjense que a pesar de una baja cobertura vacunal, que no llega al 50%, apenas supera o llega al 60%, y con una efectividad de la vacuna que tampoco es demasiado buena, sin embargo, disminuyó un 25% el uso de antimicrobianos. Eso es un dato importante saber, que hay que motivar a la gente para que se vacunen. Nosotros, personal de la salud, somos candidatos a la vacunación, no dejar de vacunarnos. Y una experiencia que hicieron en Canadá, en Ontario, donde dijeron, bueno, vamos a vacunar a todas las personas de la provincia de Ontario, y lo compararon con otros lugares de Canadá y ellos vieron una notable disminución de uso de antimicrobianos en la provincia de Ontario, más del 60% en disminución de la prescripción de este tipo de drogas, y también de un análisis de prescripción de antibióticos en pacientes que han recibido o no la vacuna para influenza. Realmente no solamente disminuyó la cantidad de gente que recibía antibióticos, sino que disminuyó la cantidad de prescripciones de antimicrobianos en las personas vacunadas versus las no vacunadas. Sincicial respiratorio. Este es un estudio que publicó gente de Argentina, Agustín Chaponi, viejo amigo, compañero de la residencia, recientemente. Hay algunos datos en particular que les muestro, solo estos, donde se ve que más de la mitad de los niños en nuestro país y en Latinoamérica reciben antibióticos por sincicial.
la mitad de los niños, y eso tiene un impacto ecológico importante. Y saben que el año pasado se incluyó la vacunación en la embarazada y disminuyó la tasa de sincicial respiratorio un 62% en Argentina. Y ahora se vuelve a repetir el ciclo desde enero de este año, vacunación de las embarazadas, y que es un impacto que ha sido muy importante. Y esta vacuna, que en realidad no fue autorizada y licenciada porque no alcanzó los objetivos, sin embargo analizaron cuál fue la disminución del uso de antimicrobianos en los niños y se vio que había un descenso de esos datos de un 13% para todos los diagnósticos y un 16% para cuando había diagnóstico de infecciones respiratorias bajas. Y después se analizó un poquito más en países de altos y bajos y medianos ingresos, donde también se disminuyó notablemente el 73% de prescripciones de antimicrobianos o cursos de antimicrobianos por cada 100 lactantes. Realmente es un impacto importante con el uso de este tipo de vacunas. Lo mismo pasó con los anticuerpos monoclonales. Fíjense también la disminución de cualquier prescripción de antibióticos, 25%, y de visitas de indicación de antibióticos en pacientes no hospitalizados del 40%. Y en los adultos, para los cuales también tenemos vacunas para el sincicial respiratorio, esto es un análisis que se hizo con la vacuna adyuvantada, con una disminución de la eficacia que no es la que ocurre, porque este es un modelo y ellos calcularon una eficacia que iba descendiendo en el primer año, como muestran en estas curvas, pero en realidad no ocurrió eso, sino que la eficacia se mantiene bastante alta a partir de casi en 2 temporadas, y ellos analizaron que con una dosis de vacuna para el sincicial respiratorio se disminuiría 1.300.000 ciclos de antimicrobianos en 3 años, casi 400.000 ciclos de antimicrobianos en 3 años. Pero también otros recursos se disminuyen. Fíjense que disminuyeron la indicación de placa de tórax, casi 100.000 radiografías de tórax por año. Eso que pedimos con tanta frecuencia, vieron que muchas veces los hospitales pacientes internan y le hacen placa de tórax todos los días, y uno no sabe para qué. Eso lo paga alguien, lo paga la prestadora, lo paga el Estado, lo pagamos nosotros. Entonces tampoco es un tema menor el impacto que tiene en ese sentido. COVID, no hay mucho de COVID, pero sí les muestro esto de consumo de antimicrobianos en adultos mayores, tanto en la comunidad como los internados en centros de cuidados prolongados, disminuyó notablemente, entre un 70% y un 30% en los geriátricos, el uso de antimicrobianos. La vacuna de rotavirus, 13 millones de ciclos de antibióticos se disminuye en los chicos, con un descenso en países pobres como el nuestro de 30%. Y la cobertura universal duplicaría esta disminución en países como los nuestros. Varicela, prescripciones de antibióticos en varicela. Fíjense, en varicela no complicada, qué preocupante que es la cantidad de personas que reciben antibióticos, tanto los vacunados como los no vacunados. Pero uno pensaría por ahí en la complicada, pero realmente los pacientes que tienen varicela, la vacuna de varicela, también disminuyen el consumo tanto de antivirales como de antimicrobianos. Es cierto que muchas veces es difícil de distinguir esa inflamación que provoca la varicela con infecciones de piel y partes blandas, que muchas veces tienen o que se impetiginizan, pero fíjense, una vacunación para la varicela, lo que nos ahorraríamos y cuántas cosas podríamos hacer con esos millones de dólares que se ahorran teniendo una buena cobertura vacunal. Y por último, algo que me llamó la atención, pero que les quiero compartir, que es la utilización de antimicrobianos en el dengue. La verdad que yo me sorprendí con esto, porque es un trabajo de Taiwán, donde analizaron casi 60.000 adultos. Fíjense que 1 de cada 4 reciben antibióticos. Qué cosa increíble, ¿no? Que no tienen síntomas respiratorios ni nada, y sin embargo, 7 días antes y 7 días después, de hecho, 1 de cada 4 siguen con antibióticos después de haber hecho el diagnóstico.
realmente tenemos mucho por hacer. Y la Organización Mundial de la Salud, en este informe que es muy interesante y detallado, con las vacunas existentes podríamos tener este impacto que les muestro acá muy resumidamente, ¿no? Realmente es una herramienta que no podemos dejar de utilizar, realmente funciona, realmente es un aporte más allá de las vacunas que puedan venir en el mediano y largo plazo. Así que les muestro que con Invera, que tenemos diferentes iniciativas y proyectos, aparte del proyecto de Hospitales Hermanos, ya llevamos 12 hospitales, 9 en Argentina y 3 en Paraguay, proyecto con los veterinarios, que vamos a iniciar un estudio de portación de gérmenes resistentes en animales de compañía, en animales de consumo y en trabajadores rurales y veterinarios, ahora este año. Estamos trabajando en diferentes escenarios y no podía faltar las vacunas, un proyecto de InveraVac que estamos desarrollando para formar en diferentes escenarios, formar a líderes de opinión de diferentes especialidades, ¿no? Tratar de no ir más a los convencidos, sino tratar de conquistar a los no convencidos o los que tienen alguna duda, que les falta un golpe de horno, digamos. Pero también estamos trabajando con la comunidad. Saben que este año logramos hacer un convenio con el Instituto de Seguridad de Salud del Reino Unido, con Invera, somos el primer partner de Latinoamérica y estamos llevando adelante una campaña de concientización y capacitación de docentes de todos los niveles en San Juan, desde nivel inicial, jardín de infantes, hasta secundarias de adultos, escuelas técnicas. Ya llevamos más de 12.000 docentes que estamos capacitando con el tema de la RAM, donde incluimos también vacunas, y van a hacer actividades con los niños, con el material que nos permite utilizar el Instituto de Salud del Reino Unido, más materiales que estamos elaborando nosotros. Estamos capacitando y poniendo en agenda un tema que no está en agenda. Y se están capacitando los docentes súper entusiasmados. Fíjense en las redes en Instagram, invera.arg, que están los reels que hicimos con las docentes. Es conmovedor, gente que venía de la montaña a capacitarse, profesores no de disciplinas biológicas, por ejemplo, profesoras de física, diciendo yo puedo enseñar a mis alumnos desde este punto de vista el tema de la resistencia, puedo enseñarles el tema de las vacunas, la importancia de las vacunas, van a hacer ferias de ciencias donde van a llevar a sus familias, en fin, un lío bárbaro y que no se ha hecho nunca en nuestro país. Y la verdad que estamos muy contentos porque también estamos hablando de la importancia de las vacunas. Así que, como dice esta frase que me gusta mucho de Bill y Melinda Gates, el trabajo es muy complicado, lo sabemos todos en la práctica diaria, pero ¿por qué lo hacemos? No, lo tenemos muy claro. Así que juntos hacemos la diferencia. Muchas gracias.